recordándonos qué somos. ¿Qué somos? Pues luz, por eso vimos ayer el ser. Somos poderosos, somos hijos del rey, somos reyes. Arriba príncipes, acá reyes. Pero ¿cómo si no tengo un peso? Pues porque ahí ese inconsciente ya está embarazado, ya está formado con una idea y que le registra un trauma del pasado, que aunque no sea su realidad, él la toma como realidad y se hace realidad. Mire lo importante de entender la conexión con el ser. Y lo importante de entender en las escrituras de qué se refiere lo sexual, que influencia directamente lo social. Por eso dijimos, bueno, Sodoma y Gomorra por lo sexual pues fue destruido. Pero pues hay una manera de cómo ese Sodoma y Gomorra que va dentro de nosotros se ha destruido para nacer de nuevo y entrar a la tierra prometida. Y embarazar esa tierra prometida. ¿Qué soy y quién es el deseo? ¿Qué soy y qué deseo? Entonces, si deseo cosas, pues voy a quedar en las mismas condiciones. Ok, quizás usted desea la cosa, pero y se le puede manifestar, pero esa cosa es pasajera. Porque, ¿qué fue lo que perdimos? Lo que perdimos no fue la cosa, lo que perdimos fue la conexión, y al no haber conexión no hay luz. Ahorita estábamos batallando con la conexión a internet, ¿cierto? Entonces no se puede transmitir. ¿Qué perdimos? Pues la conexión. Y si nos conectamos, ¿pero con quién? ¿Con qué? ¿Con este mundo? No, aquí estamos conectados a este mundo. Perdimos la conexión con los mundos superiores, perdimos el Yesod. Por eso ese Yesod se le llama el Kol Tod, todo. El Kol Tod es todo lo bueno. Y por eso dice la misma Torah, no es bueno. Kol Tod, lo Tod, no es bueno. Lo es no. Y Tod es sello. O sea, no es nada bueno. ¿Qué no es nada bueno? Que el hombre esté solo. Ay, la bestia de mi marido, ¿quién lo va a recibir? Decía la señora de acá. Y todas esas incoherencias son desconexiones. Porque si supuestamente la bestia, la hermana, y no dice que en la intimidad los dos se hacen uno solo, entonces ¿quién es la bestia? No, hermano, yo es que estoy un poquito confundida, pero de pronto él puede cambiar. O sea, él puede cambiar. Pero si me hago entender, entonces ese trabajo es en nosotros. No se preocupe por el trabajo que está haciendo otro, él está en sus batallas. Preocúpese por entender el principio de cómo me embarazo a mí mismo para nacer mí mismo con un nuevo ser. Y ese nuevo ser es el que va a vibrar en el mundo exterior y va a traer otro similar. Por eso es que prohibió que se casaran con las cananeas, y por eso el problema de traer la novia que no la fuera a traer de cualquier lugar, y que le manda los 10 camellos, que no eran los 10 camellos, fue lo que someramente explicamos ayer de las 10 sefirot. Y estamos allí en la conexión de la emoción con la acción. Ese es el Yesod. Ahí las matriarcas juegan un papel muy importante, porque Sara es todo, pero Raquel viene Rebeca viene a manifestar ese todo, y ahora viene después la que supuestamente le cambiaron a Jacob, que es Lea. ¿Qué es lo que a uno le gusta en este mundo? A uno le gusta Raquel, porque Raquel es la belleza de este mundo, y está bien, porque este mundo es hermoso, pero primero tiene que venir Lea, lo que no nos gusta. Tiene que venir ese cambio para conectarnos con los mundos superiores. Entonces no vemos una matriarca ni un tipo encartado con 4 señoras, no vemos es un mapa. Por eso si entendemos un poquito el mapa del árbol de la vida, pues nos ubicamos y ya tenemos el GPS. Y cualquier situación la podemos o desembarazar o embarazarla. Pues porque tenemos la herramienta de la conexión o la desconexión. Entonces, si qué es lo que eres y quién es lo que quieres, entonces ¿qué deseas? No, yo deseo una casa, yo deseo. Pues no está mal ese deseo. El problema es que ese no es el deseo de la conciencia elevada, porque la casa se cae, después dice, ay, yo no hubiera, mire, me tienen loco los impuestos.
mejor pagar renta porque no tiene que tapar el techo ni nada, que lo haga el dueño. Empiezan a ver que no era tan bueno lo que creía que era bueno, porque Lot, que significa velo, vio que eso estaba muy bueno y era Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra pues es lo material, pero como Lot significa velo, él no pudo ver la sustancia que estaba detrás de eso físico y dijo, no, eso es lo mío. Y pegó para Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, no, yo me voy para los montes del Líbano. Pues Líbano, de ahí viene el Lebanot, que es como luna, y Lev, que es corazón y mente. O sea que si se elevó a Abraham, porque se elevó en la concepción mental, porque empezó a entender que desde arriba se controla lo de abajo, y que lo espiritual controla lo material. Entonces ahí está la gran diferencia. Por eso hubo una separación entre Lot y vemos todos esos problemas en que se metió Lot. Entonces el deseo es el inconsciente. ¿Aló? Ya habíamos dicho que en el inconsciente hay programas, especialmente los traumas, esos son los que están en primera fila. Toda herida, todo trauma, está ahí guardadito en el inconsciente de primero. Y si hay alguna cuestión que le fue bien, que le produjo alegría, ese está por allá, qué sé yo, detrás de tantos traumas por ahí haciendo cola. Porque lo primero que se acuerda es de lo negativo. Por eso pusimos el ejemplo de que lo van a atracar, uy, sí. Le van a dar los 100.000 euros, los 100.000 pesos. No, está loco. Porque esa conciencia tiene muchísimos traumas de pobreza, de robo, de riqueza, de que hay que trabajar duro para ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero hoy hemos venido a trabajar duro, pero en el ser interior. No con lo que hagas con la fuerza, sino con lo que hagas con tu mente, en el pensamiento y en la emoción. Para que haya un paso de entre la emoción y la acción. Ahí hay una puerta. Por eso usted va a ver que Abraham estaba sentado a la puerta a la hora de mayor calor. O sea, donde está el chicharrón más bravo. Lo puede asociar con el tercer día de la circuncisión del prepucio del miembro viril, que es cuando los tejidos se están regenerando y ojo que eso duele, pues en lo físico es mucho dolor. Entonces la religión lo toma como eso, pero la hora de mayor calor, ahí a la puerta de la tienda, al lado de la encina de Manré quiere decir enseñanza, o sea que es la puerta no es la puerta. La puerta es un estado es el paso de un estado de ser a otro, de una dimensión a otra. Es la puerta. Entonces está sentado Abraham allí a la entrada de la puerta, ¿cierto? A la hora de mayor calor. ¿Qué motivó y qué activó a Abraham? Ángeles. Y vinieron a hacerle el milagro, lo que era imposible, hacerlo posible. ¿Y qué estaba activando Lot? Ángeles. Y vinieron a qué? Pues a destruir Sodoma y Gomorra. Es ahí la gran diferencia en dejarse uno embarazar de lo físico y no permitir el embarazo del espíritu, para que cuando usted desee la casa, diga, no, yo ya la tengo. Y entonces aparece la casa. Porque como tiene el embarazo del todo, entonces lo tiene todo. Pero en el inconsciente, lo siente, lo visualiza, lo declara, ahí ya hubo un embarazo, ya hubo una intimidad. Y al declararlo es un alumbramiento, parió. ¿Cierto? Dio a luz. ¿Dio a qué? A luz. ¿Y cómo voy a dar a luz si tengo solamente tinieblas? Aunque tenga muchos niños, van a ser oscuros. Porque son hijos de tinieblas. Porque la luz no está en el ser interior. No sé si me hago entender. Y por eso las familias en la antigüedad querían traer muchos hijos, pero sin darse cuenta que con uno solo puede traer más luz que 10, 12 o 15. Y entonces por eso el trabajo no es la cantidad, sino la calidad. Y cuando uno lo entiende, pues es suyo. Si está entendiendo de qué se trata un embarazo mental, un embarazo emocional, y la importancia de bendecir y no maldecir, pues entonces ya tenemos la conexión con el ser. Porque Yeshua dice, bendigan y no maldigan. Pero es que él me hizo esto, aquello, lo otro. Bendigan y no maldigan. Bendigan aún a sus enemigos.
Porque cuando está uno embarazado de la luz, cada palabra trae salvación. Y la salvación es bendición. Por eso Yeshua es el verbo. Yeshua, salvación de Elohim, es el verbo, es la palabra bien dicha, o sea, la bendición. La bendición del primogénito entre los muertos. Entonces ese Mesías se convierte en una conciencia elevada. Si el deseo es el inconsciente, y el inconsciente es la parte masculina, si yo deseo algo, es porque es lo que está en el inconsciente es la parte femenina. Si yo deseo algo, eso es lo que está allí embarazando, un deseo. Pero si yo siento que eso que deseaba ya lo tengo, entonces aparece la parte masculina embarazando la parte femenina. Pero si yo pido y pido y pido y pido y pido, es como, no sé si me hago entender, es como que si hubiera una intimidad entre dos hombres o entre dos mujeres. Puede haber gozo, puede haber deleite en la carne, en lo físico, pero ahí no hay una conexión. Entonces no se trata de condenar a las personas que están practicando ese estado de ser, se trata de crear conciencia para elevar ese nivel y que venga el nivel natural de vida, ¿cierto? Y vida en abundancia en este mundo de tinieblas. Entonces, al desaparecer ese tipo de señales en lo físico, es porque hubo un trabajo en lo espiritual, en lo mental y en lo emocional. Entonces no es por quejarnos por los prostíbulos, ni por los travestis, ni por... No, esos son espejos de cómo está la conciencia colectiva de la humanidad. Y también por el gobernante que lo cogieron. Bueno, pues si hay una ley que lo sancione está bien, pero el hecho no es protestar porque el gobernante está en ese estado de ser. El hecho es que el gobernante representa la conciencia de un pueblo. Y si la conciencia está cauterizada, va a seguir dando a luz ese tipo de dirigentes. Entonces, no se trata de pelear con el dirigente, se trata de pelear con las tinieblas que causaron un caos y generaron violaciones mentales, emocionales y también físicas. Entonces, todo esto tiene que ver con el 7. Sí. Estamos hablando de violación, pero no de condenación, o estamos hablando de conexión, cuando es lícito. Por eso cuando hay un pacto de bodas, estar casado es estar comprometido. ¿Comprometido con quién? No con la muchacha, ella es buena gente. No, comprometido con los pensamientos del Creador. Por eso cuando el Eterno nos mandó los sixiot del Talit, dijo, para que cuando lo veáis, te acordéis de mis mandamientos o mis leyes y no te prostituyáis. O sea que la prostitución, antes de manifestarse en lo físico, primero es mental, emocional y quizás del alma. Y por eso vemos en los evangelios, almas adúlteras. Entonces terminamos condenándolo de afuera sin saber que hay que hacer un trabajo adentro para poder rectificar y cambiar el mundo exterior. Todo cambia desde adentro hacia afuera. Pero es muy importante el cambio en la conexión y entendiendo cómo es de sagrado el acto de intimidad entre un hombre y una mujer cuando se hace de conciencia y responsabilidad de lo que genera esa intimidad. Y no solamente por gozarse en lo físico, sino saber y ser consciente qué estoy trayendo, qué estoy materializando, con hacerlo o qué dejo de materializar sin dejarlo de hacer. Ve que la Torah no prohíbe la intimidad sexual. La Torah nos enseña a entender que es sagrado y que no lo podemos hacer de cualquier manera ni con cualquier vasija, para que sea lícito. Y pues materializamos esa conexión entre la vasija y la luz. Entonces, en esa intimidad de mente, de emoción, es lo que genera el alma. Ok, ¿se acuerda que dijimos que la riqueza quizás no nace en el banco ni en la cantidad de esfuerzo que se hace ni la cantidad de trabajos que tenga, sino que nace en la mesa? Cuando uno se sienta a la mesa, cuando va a ser el ritual de entrar esa energía
que la fruta agarró del sol con agua y la convirtió ahí en fruta para que mi cuerpo la digiera y yo tome de esa energía que no pude tomar del mundo exterior porque no hay forma sino a través de ese mineral, vegetal y animal. Entonces, ese mineral, ese vegetal y ese animal es de conciencia más abajo y el que se la va a consumir es de conciencia más elevada, y entonces todos los minerales, todos los vegetales, todos los animales de este mundo van a querer venir a esa mesa porque quieren elevar el nivel de conciencia hasta llegar a la conciencia de arriba. Entonces cuando yo me siento a la mesa y no conecto, no hago el acto de intimidad, la conexión entre la luz y la vasija, pues simplemente me sirve como en lo biológico, porque queda sin orden en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual. Entonces no hay riqueza, no hay alma. Si yo no le pongo a través de la oración el alma a esa comida, entonces no va a haber alma. Hay que ponerle el alma a todo. Y el alma la generamos así. Si eso es lo masculino, que va a embarazar lo femenino, y ahora yo me pongo como masculino y le pongo la unción a eso femenino, que es entonces ese masculino es el que va a embarazar la parte femenina, que es la que va a entrar no solamente a nutrir las células de nuestro cuerpo, sino el alma. ¿Aló? Entonces esa alma brilla en ese cuerpo. Entonces todos los minerales, todos los vegetales, todos los animales van a querer estar en esa mesa para elevar esa conciencia y venir a los mundos superiores manifestados. Entonces el desecho no es lo que contamina, sino lo que sale por la boca. ¿Aló? En esa circunstancia ya no lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, porque sale es una emoción. Entonces ya vamos entendiendo la importancia no de ser ritualista, sino de conectar con ese mundo superior y poder ponerle alma a todo. ¿Cómo le ponemos alma a todo? Pues la conexión con la emoción que dijimos que tenía la misericordia, la evaluación o el juicio, el rayo de luz o el esplendor, los sueños, que tenía la humildad y la mansedumbre, y que tenía la conexión, el yesod. ¿Cuántos tiene ahí? 6, ¿cierto? Eso reparado es la parte masculina, es como el órgano viril del hombre, es la parte masculina que va a embarazar la parte femenina, que es la vasija, y la vasija se le llama reino. ¿Cómo vives? Hay que embarazar del reino de los cielos el alma para cambiar la manera de cómo vives. La palabra reino es Malhut en hebreo, y Malhut es cómo vives, o sea, ¿quién reina en tu vida? Si nos sentamos a la mesa a comer como güey el pasto del campo, pues ahí no hay alma, ahí no hay brillo en el alma, porque está haciendo exactamente la naturaleza del animal, comer para saciarse. Pero si sé que es un acto sagrado, como el acto de la intimidad, entonces ya esa alma va a brillar, y las riquezas del universo, por eso dice que las puertas estarán abiertas de día y de noche para que entren las riquezas de las naciones. Las naciones pueden tener el derecho legal de todo el dinero, todos los vestidos, toda la casa, todos los animales, todo, pero no digamos que lo pierden, sino que se van de ellos y vienen a la persona que tiene el alma elevada, que sabe comer, que sabe ponerle el brillo a la ropa que se va a colocar, a los zapatos con los cuales va a usar, al carro con el que lo va a transportar. A todo hay que ponerle brillo, porque cada vez que le ponemos brillo, le estamos poniendo alma, ¿cierto? Al niño, que no es responsable, porque el niño es como el esclavo, porque no sabe ponerle ese brillo. ¿Cómo le ponemos brillo? Con una palabra. Le embarazamos su mente, le embarazamos su corazón, le embarazamos su emoción. Ahí ya no es una violación. Ahí ya es cultivar y cuidar. ¿A qué nos metió al Edén? A que cultiváramos y cuidáramos. ¿Cuál es el Edén? No es una finca y menos de un narcotraficante. El Edén significa atmósfera. Y esa atmósfera
es lo que está en tu pensamiento. Peleas, contiendas, eso no es Edén. Esa es una atmósfera de abajo. Gritería, eso sigue siendo abajo. El Edén es alegría, gozo, felicidad, y eso tengo que cultivarlo y cuidarlo. No es que estoy alegre ahorita y ya al ratico me pongo triste, no. Siempre tenga en su mente algo que le produjo alegría, para que la ponga de primero ahí en el inconsciente, y sea el primero que se embarace con la palabra que envía, y no que sea la herida, que es que me robaron por ahí. Me acuerdo que pasé por esa calle y me atracaron. ¡Pum! Ahí ya está creando un atraquito más. Un atraco grande crea un atraquito chiquito y así el otro crece. Y no estoy diciendo un atraco en lo físico. Se pierde el dinero, se pierde la salud, ya lo atracaron. Porque era tuya y ahora ya no la tienes. No sé si me hago entender. Si lo tenemos todo y no lo tienes es porque alguien te lo quitó. Y te lo quitó no porque tú no tengas poder para que no te lo quiten, sino porque vive una vida inconsciente, donde no sabe embarazar, no sabe sexualizar, digámoslo así, o ponerle la energía sexual a todo, la energía de vida, o ponerle alma a todo. Entonces, entendido esto, no sé qué va a hacer usted cuando ora por los alimentos. Si va a hacerlo con esa conciencia y traer el sustento infinito, que no es por el trabajo y que eso no es lo que está definiendo tu economía, es esa intimidad para darle alma a todo, y entonces ese todo es el hijo de la promesa, el Bar Minbar. Bar si es hijo o Bat si es hija, Bar Minbar, hijo del mandamiento, hijo de la promesa. Entonces, ahora que sabemos cómo embarazar, o cómo conectarse, o cómo, si lo quiere tomar así, sexualizar, pues aprender estas cosas, por eso nadie se encuentra en la familia equivocada. Porque eso que quizás piensa como error, no, es que yo soy pobre, eso fue lo que vino a rectificar. ¿Y cómo lo rectificamos? Embarazando con los mundos superiores, en la mente, en el corazón, en la emoción, teniendo esa intimidad, lo que le llaman llenura del espíritu, el miluín, no llenura de problemas. La llenura del espíritu sagrado es precisamente el camino de la luz, desde Ketera hasta Malhú, o sea, desde la corona de gloria hasta la planta de los pies. Entonces allí, el ser consciente del inconsciente, pues, en esa concepción mental, por eso es que no discuta de religión, porque el cristiano tiene la concepción mental a Cristo, lo voy a ir a crucificar. El budista tiene a Buda, tiene esa concepción mental, tiene ese embarazo. El musulmán pues tiene a Mahoma. Ahora, si usted tiene la salvación, ya tiene al Mashiach. Pero es una concepción mental, es una conciencia elevada. Porque si no, él estaría allí. No, es necesario que yo me eleve para que en el lugar donde yo estoy, ustedes también puedan estar. O sea que él no vino a condenarnos, vino a salvarnos, haciéndonos entender que así como él vino como hombre y guardó las leyes y se elevó, en él nosotros también podemos hacer lo mismo. Entonces no requiero allí la esfinge ni el estado, sino una conciencia elevada de conexión con el ser verdadero, con el Mashiach. Mashiach viene de Mashiachim. Mashiach quiere decir el que emana aceite, y Mashiachim es el que está impregnado de aceite. Por eso hay un solo Ha-Mashiach, y hay muchos Mashiachim, porque están impregnados de ese aceite. Pero aceite en hebreo es Shemen, y Shemen quiere decir rico. Entonces yo no le creo a la persona que dice que es del Mashiach y no vive en esa riqueza, por lo menos mental, emocional. No estoy hablando de la cantidad de bienes que tenga, porque esa no es la riqueza verdadera, esa es la manifestación de algo. Pero si el Mashiach mora en ti, debes de estar siempre alegre, feliz, dichoso, porque hubo un embarazo de la salvación. Ahora, ya he entendido la importancia de lo que es, de lo que está viendo, es lo que va en ellos. Si el pobre es pobre porque ve deudas.
se imagina deudas y cómo pagar y cómo y el cómo y el qué. Pero ¿cómo lo hago? Siempre, siempre. Lo primero es revisar la mente. Lo segundo es revisar las palabras. Porque los pensamientos no se cambian con pensamientos. Los pensamientos se cambian con palabras. Por eso si uno piensa, le da migraña. Porque le da vuelta a esa idea. Hay una idea con otra idea. Una idea no cambia con otra idea, una idea cambia con una palabra. Tengo que verbalizar. Por eso le digo, hermano, ¿cómo se siente? No, cansado. Entonces saque el espíritu de cansancio y ponga el espíritu de poder. Me siento agotado. Bueno, saque el espíritu que lo cansa, que lo agota, y ponga el espíritu de poder. Entonces primero la mente, que es como la corona. ¿Con qué voy a coronar a ese rey? Si lo estoy coronando con pensamientos negativos, inmediatamente que capte que el pensamiento es negativo, ya hubo una violación. Porque esa mente adulteró. Por eso en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de un hombre, en eso penséis. Porque los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Y si viene uno de mal, entonces ese es un adulterio. Ya es infiel. Ya hay que echarle piedra. Y echarle piedra es que eso no entre a mi mente, que no embarace mi mente ni tampoco mi emoción, porque entonces caigo en adulterio. Y entonces después le echaban la culpa a la señora. Por eso cuando venían juzgando a una persona que estaba en adulterio y la llevaron al Machía, dijo, a ver, ¿quién de ustedes, cuántos son clientes de ella? Y el que esté libre de eso, pues entonces péguele la primera piedra. Obviamente no había ninguno y se quedaron los dos. Y ella dijo, no, pues este me va a dar bien duro. Le dijo, no, ese negocio no te sirve, váyase, deje eso. No lo vuelva a hacer. Entonces, ni se fue, pero tampoco lo volvió a hacer porque fue una de las más fieles. Y ahí nos podemos ver reflejados todos. Que no se deje violar ni en su mente ni en su corazón. Porque se va a convertir en una violación y en un problema sexual y en un problema social. Y si no, pues pregunte la historia de Sodoma y Gomorra. Y ok, cambié, pero si miro para atrás y me volvió a gustar, es que es tan bueno, porque no es estatua de sal, porque la sal conserva. La esposa de Lot. ¿Sí? Todas esas alegorías nos hacen entender que si tienes una concepción mental de pobreza y de deudas, ese es tu hijo, porque fue lo que eligió. El hijo es el hijo. ¿Qué va a elegir en esta noche? O sea, ¿cuál va a ser tu hijo? No, yo elijo que me voy a conseguir algo que está haciendo mucho frío. Bueno, ese es su hijo. El hijo, escucha bien. Chema, escucha. ¿El qué? Hijo. ¿El hijo de quién? ¿Cierto? Ese hijo es lo que tú eliges. Y tú eliges de acuerdo a tu emoción. Porque delante de ti pongo la vida o la muerte, la bendición o la maldición, y tú eliges. Elige pues la vida para que vivas. Y la vida se logra en conexión. Conexión con el ser, con el verdadero ser, a imagen y semejanza del Creador. Entonces, si hay un embarazo de enfermedad, pues no, yo estoy muy enfermo, pues va a manifestar enfermedad. El 99% de la cura es aceptar la enfermedad. Provoqué esta enfermedad, pero así como la provoqué, ahora la dejo ir, porque no es mía. Ahora estoy creando sanidad. Soy sano. Recuperó su estado de ser. Entonces, lo que pienso que es la idea, y si la idea está equivocada, es porque hubo una palabra equivocada. Entonces reviso lo que digo. Reviso primero lo que pienso, porque esos son los embarazos de palabras mal dichas, o embarazos de palabras bien dichas. Si el pensamiento está bien, déjelo así, porque es la corona. Puede haber una corona de gloria con pensamiento de bien, o puede haber una corona de espinas con pensamiento de mal. Entonces reviso la mente, el pensamiento. ¿Se acuerdan en la meditación que paramos para que se vaya el pensamiento para adentro? Bueno, ahí puedo papel y lápiz en mano, anotar los pensamientos. Entonces reviso los pensamientos. Y cuando los reviso me voy a dar cuenta que es porque he dicho palabras mal dichas. Entonces tengo que revisar la palabra. Y luego que reviso el pensamiento y la palabra y lo alineé, el pensamiento con la palabra, entonces ya bendigo, ¿cierto? ¿Qué tengo que revisar ahora? No, sí, estuvo muy bonito, estuvo muy hermoso, pero es que me siento como en duda. Entonces, ¿qué es lo que
si reviso pensamiento y reviso palabra, la tercera fase, el tercer paso, ¿qué es lo que tengo que revisar? El sentimiento. Porque a veces estás pensando bien y diciendo bien, pero ¿cómo se siente? Ahí el cómo no es, pero ¿quién me va a prestar el dinero? ¿Quién me va a dar la medicina? No, ahí el cómo es cómo me siento. ¿Cómo me siento? Cansado, atribulado. Porque hubo un pensamiento que no está bien, una palabra que no está bien. Entonces ahora le pongo palabra al sentimiento. Aunque me sienta mal, digo, estoy bien. Porque si no usas el verbo, no tienes salvación. El verbo o la palabra para cambiar el pensamiento. El verbo o la palabra para cambiar el sentimiento. Y el verbo y la palabra para cambiar las acciones. Si alineas esas tres cosas, tus acciones inmediatamente cambian. Y cambia también tu ¿qué? De acción, de ti y de tú. Tu actitud. Lo volvemos a poner allí, esos serían los tres primeros. Keter, Jomá y Binah. Pensamiento, palabra y emoción. Bueno, la emoción se le llama en el hebreo el Sairampin, eso también lo vimos en el Ser, esas 6 emanaciones que vienen de lo que uno siente, del corazón, y todo lo demás está acá. Por eso el mapita del árbol de la vida sería muy importante. Esto que lo entiendan, no que lo pongan como fetiche. Cuando todo ese mapa está reparado, se le llama Merkabah o carroza divina. Entonces usted piensa que el carro de Elías o la Merkabah era un carro que no se varaba, que no, es usted mismo. Y la unción de Elías se está moviendo ahí. Ahora, en esa Merkabah, estas serían como lo que uno hereda de las familias. Yo les oigo decir las constelaciones familiares, y se imaginan una cantidad, yo no sé si le funciona o no, pero si volvemos a recuperar el molde y nos metemos en ese molde, eso en hebreo se le llama tevilá, y los griegos lo tradujeron como bautismo. Entonces de nada le sirve meter al niño a una pileta, si ni siquiera le ha creado conciencia, o al adolescente, qué sé yo, o a la persona como tal, no, yo me quiero bautizar en el nombre del Señor, y van y lo tiran allá, pero no le dieron el molde. Y lo hicieron por fuera, pero no por dentro. Entonces no hubo ni circuncisión de corazón. La circuncisión es muy similar a la tevilá, al bautismo. Por eso en la tevilá le llegaba un nuevo nombre, como en la circuncisión. En la tevilá, a Pedro, él se llamaba Shimón, o sea, oír, entonces le puso roca. Eso que oye del Mesías tiene que ser una roca, porque tiene un embarazo del espíritu del Mesías. A eso se le llama tevilá, molde. Bueno, ese es el molde. Esas 10 son el molde del molde original. Entonces, bueno, ya para concluir, si la mente es la fuente energética y el corazón es el campo cuántico, o sea, eso que se emite, ese campo cuántico es lo que genera el mundo angelical. De acuerdo a lo que usted sienta, es lo que está emanando. Puede estar el corazón emanando las corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia. O puede ir ahí emanando el río Nilo, y Moisés ahí esperando quien lo saque de las aguas. Eso es lo que emana. Ese mundo de la emanación, lo que siente en el corazón es lo que emana hacia afuera. O puede estar emanando los ríos de agua de vida. Y por eso hay que evaluar. Si te estás sintiendo como que no puedes, estás emanando las corrientes de este mundo. Pero si te estás sintiendo que tienes la salvación, que tienes la autoridad, que tienes el poder, y que ahora ya limpiaste tu mente, limpiaste tus palabras, limpiaste tus sentimientos y tus acciones cambiaron, pues ahora eso que se emana, eso que vibra hacia afuera, son los ríos de agua de vida. Por eso en el último y gran día, en el 8º día, lo mismo que en el 8º día del día de la circuncisión, dijo Yeshua,
Los que tengan sed, vengan a mí. ¿Y de su interior qué? Fluirán ríos de agua de vida.